Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo. Esta vez tengo un pequeño smartwatch de una marca que yo aún no conocía, con una calidad y nitidez de pantalla bastante interesantes, muchas de las funcionalidades que conocemos de otros relojes y que puede ser una buena opción para alguien que busque un smartwatch que no sea demasiado ambicioso. ¿Queréis conocerlo? Pues vamos a ver el unboxing y análisis del Huadai HD12. Antes de empezar, quiero dar las gracias a Huadai por enviarme este reloj para analizar, y también a Ke Chen Chao, mi contacto en DT número 1, que fue quien me habló de Huadai y de su interés por enviarme esta unidad. Muchas gracias a ambos. Por lo que respecta a Huadai, no había conocido antes esta marca y he visto que tienen una variedad interesante de smartwatches de distintos estilos, unos más elegantes, otros más deportivos y alguno que por su estética sería una muy buena opción para mujeres. La caja del reloj es bastante pequeña y no puede decirse que sea algo especial, ya que simplemente nos encontramos una imagen del reloj en la parte superior junto al logo que nos indica que tiene pantalla AMOLED, el logo de la aplicación FitCloud Pro en un lateral y un círculo indicando el color del reloj en otro de los laterales. Y eso es todo. A diferencia de otros smartwatches, no viene ningún tipo de información ni en los laterales ni en la parte inferior de la caja. Al abrir la caja, lo primero que vemos es el manual de usuario, que al igual que en el caso de la mayoría de relojes de este tipo, está en inglés y chino. Se podría decir que el manual es algo más grande que otros que he visto, pero no es que aporte muchísima información, cosa que de todas maneras no creo que sea necesaria. Debajo del manual encontramos el reloj que vamos a ver después, y por último encontramos el cable de carga. Es un cable de contacto magnético que cuenta con dos pines. Debo decir que prefiero este tipo de cables que los de carga inalámbrica que he visto en otros modelos, porque recientemente me he encontrado un smartwatch con este tipo de carga que ha resultado tener un montón de problemas. Así que este tipo de sistema de carga me parece una buena elección para el HD12. Vamos a ver ya el reloj y para ello lo primero que vamos a hacer es quitar el plástico protector que lleva. Lo primero que me ha llamado la atención es su tamaño, que es bastante pequeño, ya que son solo 40 milímetros mientras su grosor es de casi 10 milímetros. Podemos ver el HD12 comparado con el Halo Solar o el Watch Out Gen 2 y vemos que ambos parecen ligeramente más grandes. Incluso se podría decir que el cuerpo del reloj es más pequeño que el del primer Sea-Blaze Crystal que utilicé o el DT8 Ultra que analicé hace un tiempo. Y si lo comparamos con el Cossped Prime 2, bueno, mejor dejemos a un lado el debate de si el tamaño importa. Si no me equivoco, este smartwatch es idéntico en diseño a la Amazfit Active. Viendo imágenes de ambos parece que si no son idénticos, son al menos muy similares. En la página de información del HD12 en la web de Huadai lo describen como un reloj juvenil, y puede que esa sea la razón de este tamaño aparentemente tan pequeño. No tengo ninguna duda que este reloj puede ser usado tanto por hombres como por mujeres, adolescentes e incluso niños. Quedará bien en cualquier persona que lo utilice. El cuerpo del reloj es bastante bonito, con unas curvas que le dan un aspecto elegante y estilizado. La pantalla de 1,75 pulgadas tiene unos bordes ligeramente curvados que, en mi opinión, quedan muy bien en este smartwatch. En la parte inferior encontramos el contacto para los pines del cable de carga y los habituales sensores para medir ciertos datos de salud como el ritmo cardíaco, el oxígeno en la sangre o la presión arterial. En el lateral derecho encontramos el botón del reloj, y me ha llamado mucho la atención que este botón se encuentra en la mitad inferior del lateral. Este detalle hace que si miramos el reloj de frente casi no se aprecie este botón. Se podría decir que está diseñado para ocultarse y no llamar la atención. Este botón tiene una línea roja que le da un toque estético.
Sobre el botón vemos un pequeño orificio que parece ser el micrófono, y por último, en el lateral izquierdo, vemos lo que parece ser el pequeño altavoz del reloj. Las correas son intercambiables y al ser tan pequeño, el HD12 utiliza correas de un tamaño de 20 milímetros. Podemos encontrar correas de este tamaño en sitios web como AliExpress o Amazon para darle un aspecto diferente con una correa que se adapte mejor a nuestro estilo. Como dato adicional, la CPU de este reloj parece ser el chip BT8959T5 desarrollado por el fabricante Bluetooth. No me he encontrado anteriormente con esta CPU, pero parece que está integrada en muchos de los smartwatches de gama baja que podemos encontrar en sitios web como AliExpress. Según la información de Huawei, el reloj cuenta con protección IP68, con resistencia al polvo y el agua, pero al mismo tiempo indica que se puede usar sin preocupaciones en la lluvia o lavándose las manos. Esto me hace sospechar que se trata en realidad de protección IP67. De todas maneras, no me voy a arriesgar a sumergirme en el agua con este reloj. Al encender el reloj vemos que el inicio es muy rápido y solo lleva unos segundos. Lo primero que nos pide al iniciar es elegir el idioma con el que vamos a utilizar el reloj y a continuación nos mostrará una pantalla en la que podemos escanear el código QR para descargar la aplicación FitCloud Pro que se utiliza en el teléfono con el smartwatch. A diferencia de otros relojes en los que esto es obligatorio, en el Huawei HD12 podemos saltarnos este paso. A continuación nos aparecerá una nueva pantalla en la que podemos seleccionar entre el formato de 24 horas o de 12 y ajustar la hora y la fecha. Este ajuste de hora y fecha no será necesario si hemos realizado el paso de descargar la aplicación FitCloud Pro y emparejado el reloj con el móvil, porque con ello se establecerán la fecha y la hora automáticamente. Con eso, el reloj terminará el primer inicio y nos mostrará la esfera que tiene seleccionada por defecto. Si deslizamos el dedo para abrir widgets o pantallas desplegables, notaremos inmediatamente la buena visión y nitidez que nos ofrece su pantalla AMOLED, pero esto es algo de lo que hablaremos más adelante. La esfera del reloj puede cambiarse de la misma manera que en casi todos los smartwatches similares. Manteniendo el dedo sobre la esfera durante unos segundos nos aparecerá una pantalla en la que podremos deslizar el dedo a izquierda o derecha para seleccionar la que queramos utilizar. El interfaz del reloj me ha recordado mucho al del DT8 Ultra, ya que es muy similar. Esta interfaz se divide en 4 áreas según desplacemos el dedo en las 4 direcciones. La primera de ellas, desplazando el dedo hacia abajo, nos muestra un cuadro donde podemos controlar el brillo de la pantalla del reloj moviendo el dedo. Podemos ver también la fecha y la hora, el porcentaje de batería y el estado de la conexión con el teléfono. Asimismo, disponemos de unos controles para controlar la música del teléfono y varios iconos de acceso directo. Con ellos podemos activar o desactivar el modo no molestar o la utilización del reloj para reproducir el audio multimedia del teléfono o las llamadas, acceder a los ajustes, activar la opción para encontrar el teléfono o ver la información del reloj como la dirección MAC, la versión del software y del interfaz de usuario y el nombre que aparecerá al buscarlo como dispositivo Bluetooth. También, como ya es habitual en muchos de estos smartwatches, tenemos un icono que nos permite utilizar el reloj como linterna, que lo que hace en realidad es utilizar un fondo blanco en la pantalla del reloj. Siempre digo que un smartwatch no es muy efectivo como linterna, pero puede haber algún caso en un entorno muy oscuro en el que esta opción nos pueda servir. Desplazando el dedo hacia la derecha aparece un pequeño cuadro donde podemos ver la hora y la fecha, activar o desactivar la reproducción en el reloj del audio multimedia o de las llamadas del teléfono, abrir la aplicación del clima y 4 accesos directos para abrir las 4 últimas opciones de menú o aplicaciones que hayamos abierto recientemente. Si deslizamos el dedo hacia arriba en la esfera del smartwatch accederemos a las notificaciones recibidas,
donde podremos ver las notificaciones de aquellas aplicaciones que hayamos seleccionado en la aplicación FitCloud Pro. Deslizando el dedo hacia la izquierda pasamos a un área donde disponemos de varias de las aplicaciones del reloj. La primera de ellas es el podómetro, que nos indica los pasos que hemos caminado o corrido, la distancia recorrida y las kilocalorías quemadas. Además, deslizando el dedo hacia arriba podemos ver el historial de la última semana. La siguiente es la aplicación para medir nuestro ritmo cardíaco. En esta aplicación, deslizando el dedo hacia arriba, podremos ver también la frecuencia media de nuestro ritmo cardíaco. A continuación tenemos otra aplicación muy habitual que es la del registro del sueño, donde podemos ver el tiempo que hemos pasado durmiendo y el tiempo que hemos tenido tanto de sueño ligero como de sueño profundo. En el registro del sueño también podemos ver el historial de los últimos 7 días. Después del registro del sueño encontramos la aplicación del clima, donde vemos la temperatura actual además de las temperaturas máxima y mínima previstas para el día, y la previsión del clima y las temperaturas máximas y mínimas previstas para los 3 días siguientes. Y la última aplicación que aparece por defecto es la que nos permite controlar la música del teléfono, con la que podemos reproducir o pausar las canciones, cambiar a la canción siguiente o la anterior y controlar el volumen de reproducción. Cuando utilizamos estos últimos botones, aumentará o reducirá el volumen de la reproducción de audio en el teléfono, como si utilizáramos sus propios botones de volumen, y ese volumen más alto o más bajo del teléfono es el que escucharemos a través del altavoz del reloj. Aunque he encontrado un punto que me parece negativo, y es que en mis pruebas solo he podido reproducir la música si la aplicación de música estaba abierta en el teléfono. En mi caso he utilizado la aplicación de reproducción de música de Xiaomi. Pero si la aplicación no se encuentra abierta, el reloj no reproduce nada. Asimismo, la música se puede reproducir, aunque en este caso no podemos controlar el volumen, desde los botones que vimos en los accesos del menú que aparece deslizando el dedo hacia abajo en la esfera del reloj. La música no se oye mal para ser un altavoz tan pequeño, aunque el volumen no es demasiado alto. Antes de continuar explicando otras opciones, quiero comentar que al poder reproducir el audio del teléfono en el reloj, no solo podemos escuchar la música, sino también cualquier audio como el de vídeos que tengamos almacenados o aplicaciones como Spotify, TikTok o YouTube. La calidad del audio obviamente es la misma que obtenemos cuando escuchamos la música. Por último, tras la aplicación de la música tenemos un botón más que nos permite añadir o eliminar widgets o aplicaciones en esta zona. Podemos eliminar cualquiera que tengamos y añadir otros, aunque aparte de los que vienen por defecto solo podemos añadir uno más, que es la aplicación de deportes. Por tanto, con solo añadir este último ya tendremos todos los que hay disponibles. Habría sido una buena opción incluir más aplicaciones o widgets para añadir en esta zona. Pulsando el botón del reloj accedemos al menú de aplicaciones. Desde este menú podemos acceder a las notificaciones, la aplicación del podómetro, la de monitorización del ritmo cardíaco, la del registro del sueño, la del clima y la de reproducción de música que habíamos visto anteriormente, pero tiene muchas más. Al estar emparejado con el teléfono y tener habilitadas las opciones de audio del teléfono y llamadas, podemos hacer llamadas desde el reloj utilizando su altavoz y micrófono. Las llamadas las podemos hacer marcando el número de teléfono manualmente o seleccionando el contacto de la lista, aunque estos contactos debemos guardarlos previamente en la aplicación FitCloud Pro. Debo decir que el audio de las llamadas a mí no me ha parecido que sea muy alto. También disponemos de un registro de llamadas que muestra las últimas llamadas que hemos hecho o recibido.
Desde aquí, simplemente tocando en cualquiera de ellas, llamaremos a ese número. Una de las cosas en las que más se fijan las personas a la hora de comprar un smartwatch es el registro de datos relacionados con la salud y la actividad deportiva. El HD12 tiene multitud de opciones para llevar a cabo estos registros. En primer lugar, tenemos la aplicación de deportes, en la cual podremos hacer un seguimiento de nuestro rendimiento en diferentes actividades como ciclismo, correr, caminar, montañismo, baloncesto, bádminton, fútbol, saltar con cuerda o caminar y correr en cinta de andar. Pero eso no es todo, porque en la aplicación FitCloud Pro disponemos de muchos más deportes que añadir, incluidos los que ya tenemos disponibles. Desde la aplicación podemos fácilmente añadirlos al reloj. La lista es tan amplia que podemos tener hasta 112 tipos diferentes de actividades deportivas. Cuando elegimos uno de los deportes, tras una cuenta atrás de 3 segundos, el reloj comienza a medir nuestro rendimiento mostrando diferentes datos. Por ejemplo, si elegimos caminar, nos muestra el tiempo que llevamos caminando, el ritmo cardíaco, las calorías quemadas, el número de pasos, la distancia recorrida y los pasos por minuto. No todos estos datos están presentes en todos los modos deportivos, aunque el tiempo de actividad, las calorías quemadas y el ritmo cardíaco suele mostrarse en todos. Además, cuando terminamos la actividad deportiva, los datos quedan almacenados en la aplicación de registro de ejercicios y podemos consultarlos posteriormente o borrarlos. En cuanto a las aplicaciones relacionadas con la salud, además del podómetro, el ritmo cardíaco y el monitor del sueño, también disponemos de una aplicación para medir el nivel de oxígeno en la sangre. Y otra de las aplicaciones es la que permite medir nuestra presión arterial. En ambas aplicaciones podemos acceder a más datos deslizando el dedo hacia arriba. Una vez más, como he hecho en otros vídeos, quiero mencionar que en el caso de la presión sanguínea no me fío mucho de los datos que puedan obtenerse con un dispositivo de estas características, ya que considero que se necesita un equipamiento más especializado. Pero en el caso del ritmo cardíaco y del oxígeno en la sangre, sí que creo que, aunque deben ser tomados solo como una estimación aproximada y no como un verdadero diagnóstico, sí que considero que se acercan mucho a la realidad. En cuanto al resto de las aplicaciones, tenemos un asistente de voz en el que tras pulsar el botón que aparece podremos utilizar el asistente de voz que tengamos en nuestro teléfono. Disponemos también de un cronómetro útil para cuando queramos cronometrar algo y una cuenta atrás en la que podemos elegir entre 1, 3, 5, 10, 20 y 30 minutos, 1 hora o 2 horas o establecer el tiempo que queramos que dure la cuenta atrás. Otra de las aplicaciones es la alarma o despertador, con la que podremos establecer alarmas para que el reloj nos avise a una hora determinada o nos despierte, pero tenemos que tener en cuenta que solo podremos establecer las alarmas desde la aplicación FitCloud Pro, no podemos hacerlo desde el reloj. Debo mencionar como aspecto negativo que en las diferentes pruebas que he hecho de alarmas solo he conseguido que la alarma haga vibrar el reloj, pero no que emita ningún sonido. Al igual que en otros smartwatches disponemos también de un calendario, una calculadora, la opción de buscar el teléfono móvil que hará que el teléfono emita un sonido si no sabemos dónde lo hemos dejado, y la ya habitual aplicación de ejercicios de respiración, en la que tras indicar si queremos realizar este ejercicio durante 1 minuto o 2, nos pedirá relajarnos y a continuación nos indicará la frecuencia con la que debemos inhalar y exhalar el aire. También disponemos de una brújula, así que se puede decir que con este reloj nunca perderemos el norte.
Al igual que otros relojes, el HD12 dispone también de una opción para utilizar el reloj como disparador remoto de la cámara del móvil. Al abrirla, el teléfono abrirá la aplicación de la cámara y al pulsar el icono en el reloj realizará una cuenta atrás de 3 segundos y tomará la foto. También tenemos un par de juegos para entretenernos con el reloj. El primero es el juego 2048 y el segundo es un juego de coches. No es que sean juegos impresionantes, pero ahí los tenemos para jugar con ellos si nos aburrimos. De nuevo, un punto flaco de este tipo de relojes y por tanto del HD12 es el relacionado con la creación de esferas. No podemos crearlas nosotros mismos y estamos limitados a las que nos ofrece la aplicación FitCloud Pro. Es cierto que en la app tenemos disponibles una amplia variedad de esferas de diferentes tipos y estilos y se actualiza regularmente para añadir más, pero de nuevo nos encontramos con que no podemos crearlas nosotros mismos para darles el aspecto y estilo que queramos, eligiendo la información que queremos que muestre la esfera ni el tipo de tipografía o manecillas que utilice. Esto es algo que lamentablemente se ha extendido en todos los smartwatches de gama baja. Aún así, he visto en el foro de XDA Developers un hilo en el que algunos usuarios han podido crear esferas para relojes que utilizan FitCloud Pro y han compartido el método para hacerlo. Voy a investigarlo porque creo que merece la pena intentarlo y si tengo éxito compartiré en el blog esferas para relojes que utilizan esta app, incluido el HD12. La pantalla, como comenté al principio, es muy nítida y tiene una calidad que me ha sorprendido. No tengo ninguna duda de que este reloj sí puede realmente integrar tecnología AMOLED en la pantalla. Se ve muy bien en cualquier situación y en lugares tanto más oscuros como más luminosos. La transición entre pantallas, menús y opciones es muy fluida y no he notado ningún tipo de retardo. Además, los niveles de brillo nos aseguran una más que correcta visualización en cualquier entorno y con cualquier iluminación. En cuanto a la batería, antes de hacer este análisis estuve utilizando el reloj unas 2 semanas y la batería aguantó todo ese tiempo, aunque es cierto que no le di un uso excesivo. Una vez descargada, el smartwatch tardó unas 2 horas y media en cargarse por completo. La información que facilita Huawei indica que la batería durará unos 7 días con un uso habitual y 14 días si no se usa de manera frecuente. El Huawei HD12 está disponible en 4 colores: negro, verde, púrpura y rosa, y puede comprarse en la web de VisiWear. En la descripción podéis encontrar el enlace para comprarlo. Su precio es muy barato porque es de unos 40 euros, aunque actualmente hay una oferta por la cual podemos obtenerlo por unos 30 euros. Hay varias cosas que puedo decir de este smartwatch. La primera es que me parece que tiene un diseño muy bonito y con mucho estilo. Su tamaño lo hace adecuado para cualquiera y al ser muy ligero casi no nos daremos cuenta de que lo llevamos puesto. Su pantalla me encanta y debo decir que es de las mejores que he probado y de las que mejor se ven. En cuanto a las aplicaciones, son las suficientes para un reloj de estas características y cumplen con su función. Y por supuesto, el precio que tiene comparado con otros relojes similares es un punto positivo. En cuanto a lo que no me ha gustado tanto, debo decir que algún que otro fallo, como el que las alarmas no suenen sino que se limiten a hacer vibrar el reloj, me parecen algo negativo. El audio en las llamadas puede resultar algo bajo para algunas personas, aunque al reproducir música no lo considero tan bajo. Y por supuesto, y lo vuelvo a decir una vez más, como creador de esferas siempre encuentro negativo el no poder crearlas nosotros mismos a nuestro gusto, eligiendo todos los aspectos de lo que va a aparecer en la esfera y tener que limitarnos a lo que la app, en este caso FitCloud Pro, nos ofrece. Considerando todas estas opciones y dada la relación calidad-precio de este smartwatch, mi puntuación para el Huawei HD12 es de 7,5.
Y esto ha sido todo. Os recuerdo que en la descripción del vídeo he dejado un enlace a la página oficial del HD12, así como el enlace de VisiWear donde podéis comprar este reloj y el enlace al perfil de Instagram de Huadai. Como siempre, si os ha gustado este vídeo, dadme un buen like, suscribíos al canal si aún no lo habéis hecho, activad las notificaciones y compartidlo. Estad atentos porque dentro de poco volveré con el unboxing y análisis completo de un smartwatch muy interesante que ya me han enviado y que tengo muchas ganas de analizar y empezar a trabajar con él. Y tengo ciertas cosas preparadas para ese modelo de smartwatch que compartiré en cuanto lo haya analizado. Un saludo a todos y hasta la próxima.